Hoy nos metemos de lleno en una idea que parece muy de ahora, pero que, bueno, tiene unas raíces muy antiguas. Ese choque entre la libertad de cada uno y la responsabilidad que tenemos con los demás. Efectivamente. Y para ello partimos de un análisis que utiliza una historia que conocemos todos, la de los israelitas en el desierto, pero la usa como un espejo, ¿no? Como una advertencia muy, muy directa. Sí, para una comunidad que quizás se sentía demasiado segura de sí misma. Exacto. La idea es desentrañar un poco cómo los mayores privilegios, incluso los espirituales, no te dan un cheque en blanco. Y cómo una decisión que parece solo tuya puede afectar a todo tu entorno. Y el corazón de todo esto es una tensión que sigue vivísima hoy, la que hay entre el conocimiento y el amor. A ver, explícame eso. Pues, por un lado, la libertad que te da saber que ciertas cosas en sí no tienen poder. Y por otro, el amor, que te obliga a pensar en cómo lo que haces le afecta a alguien que no tiene esa misma seguridad que tú. Entiendo. Y el punto de partida ese es un golpe de realidad. Nos recuerda que ni siquiera el pueblo que vio milagros en primera persona estaba a salvo de cometer errores garrafales. Es una lección de humildad desde el minuto 1. Pues vamos a ello. La primera parte nos planta delante una lista de privilegios que son, sinceramente, de otro nivel. Sí. Los israelitas no estaban solos. Una nube les guiaba de día, una columna de fuego de noche, una especie de GPS divino, vamos. Y luego, el gran espectáculo. Cruzan el Mar Rojo como si fuera tierra seca. Un milagro que para ellos es la salvación y para sus enemigos, pues, una tumba. Exacto. Y lo interesante es que no se presentan como simples anécdotas. Se les da un significado simbólico muy profundo. Por ejemplo, se dice que al cruzar el mar fueron bautizados en Moisés. ¿Y eso qué significa exactamente? Pues la idea es potente. Igual que el bautismo cristiano te une a Cristo, a su liderazgo, ese acto de liberación los unió a Moisés como su líder. Se pusieron bajo su autoridad, por así decirlo. Vale. Y lo mismo pasa con la comida y la bebida. El maná, el agua de la roca, se describen como alimento y bebida espiritual. No porque fuesen etéreos, sino por su origen. Era un origen sobrenatural. Como un anticipo de lo que vendría después. Justo. Un anticipo, un tipo de lo que más tarde sería la cena del Señor. Vale. Hasta aquí lo entiendo como prefiguraciones, como símbolos. Pero luego llega una afirmación que a mí siempre me ha parecido rarísima. A ver. Dice que la roca de la que bebían los seguía y la roca era Cristo. ¿De verdad tenemos que imaginarnos una piedra gigante rodando por el desierto detrás de ellos? ¿Cómo hay que entender eso? Es una imagen que choca, desde luego. No, la idea no es la de una roca física viajera. La clave es teológica. Ajá. En muchos pasajes del Antiguo Testamento, la presencia de Dios que protege y provee se manifiesta a través de una figura, el ángel de Jehová. Que la teología cristiana identifica con Cristo. Exacto, con el Cristo preencarnado. Entonces, la roca no es una fuente estática, sino el símbolo de esa presencia divina, de Cristo mismo, que los acompañaba y sustentaba de forma constante. La provisión no fue un evento puntual, era una compañía permanente. O sea, tenían la presencia constante de Dios, un liderazgo claro, comida y bebida milagrosa, lo tenían todo. Todo. Y justo por eso, el final de esta parte es un puñetazo en el estómago. Dice algo como, pero de la mayoría de ellos no se agradó Dios, y sus cuerpos quedaron esparcidos por el desierto. Uf. ¿Cómo es posible? Después de todo eso, la inmensa mayoría se queda por el camino. Esa es precisamente la advertencia. Es un torpedo directo a la línea de flotación de la falsa seguridad. Clarísimo. El mensaje es, no importa cuántos privilegios hayas tenido, cuántas experiencias espirituales hayas vivido, nada de eso es una póliza de seguro contra la caída. Confiar en tu estatus o en tus experiencias pasadas es el camino más rápido al desastre. Entiendo la advertencia general de no confiarse. Pero para que no suene una amenaza abstracta, el autor se vuelve muy específico, ¿verdad? Muy específico. Es casi como si sacara una lista de los grandes fracasos de Israel para que aprendan. Exacto. Es una autopsia de los errores del pasado. Y cada uno es una puya directa a los problemas que había en Corinto. El primero es la codicia, los deseos desordenados. Tenían el maná, pero querían carne. Justo. El retrato de la eterna insatisfacción. El segundo, y esto va al meollo de la cuestión, es la idolatría. El episodio del becerro de oro. Comieron, bebieron, se entregaron a una fiesta pagana. La conexión con los banquetes en los templos de Corinto no podía ser más obvia. Y sigue, porque la lista es larga.
Toca temas que en una ciudad portuaria como Corinto debían de ser el pan de cada día. Por supuesto. El tercer punto es la inmoralidad sexual. Corinto tenía fama de ser una ciudad muy licenciosa, así que la advertencia era directa. Y aquí hay un detalle curioso, ¿no? Con los números. Sí, un detalle para los estudiosos. Se habla de 23.000 muertos, mientras que el relato original en números menciona 24.000. ¿Un error? Podría ser. O una explicación plausible es que se estén descontando los 1.000 líderes que fueron ejecutados primero por los jueces antes de la plaga. Pero bueno, más allá del detalle, el mensaje para los corintios era brutalmente claro. La inmoralidad tuvo consecuencias letales. Los dos últimos errores parecen centrarse más en la actitud, en la rebeldía. Sí, el cuarto es provocar al Señor, en referencia al episodio de las serpientes, y es crucial que se identifique a ese Señor provocado como Cristo. La implicación es tremenda. Si se atrevieron, entonces. ¿Quién es el insensato que se atreverá ahora? Y el último es la murmuración. Las quejas constantes contra Moisés y a Aarón. En Corinto, donde había facciones y críticas contra el apóstol, esa advertencia... Resonaba con fuerza. Mucha. Lo resume todo de forma increíble en una frase. Estas cosas les sucedieron como ejemplo y fueron escritas para advertirnos a nosotros. La historia no es un simple relato. Es una lección viva. Y de ahí la aplicación directa, casi una orden. Así que el que piensa estar firme, que tenga cuidado de no caer. Es una llamada a la humildad que te deja temblando. Pero fíjate qué interesante. Justo después de esa advertencia tan severa, que te deja un poco sin aliento, llega un soplo de esperanza. Sí. Una de las frases más consoladoras de todo el texto, que asegura que Dios es fiel y no permitirá una prueba que supere nuestras fuerzas. Y la palabra que usa para salida, o vía de escape, es ekbasis. ¿Y qué tiene de especial esa palabra? Que no es una simple puerta. La imagen que evoca es mucho más potente. Piensa en una película de guerra. Un pelotón está atrapado en un desfiladero, rodeado, sin salida aparente. Acorralados. De repente, encuentran un sendero oculto, un paso estrecho e inesperado que les permite escapar. Eso es una ekbasis. Dios no siempre elimina la prueba, pero siempre provee esa salida estratégica para que podamos superarla. Esa imagen es potentísima. Y con esa promesa en la mano, la conclusión es tajante. Amados míos, huid de la idolatría. No dice gestionadla. No, ni negociad con ella. Dice huid. Es un imperativo, una orden militar. La idea es que con ciertas tentaciones no se juega. No te quedas en la puerta del templo pagano a ver qué pasa, porque te estás metiendo en un terreno donde operan fuerzas espirituales reales. Se corre en dirección contraria. A partir de aquí, el argumento cambia de marcha. Pasa de las advertencias históricas a una comparación muy directa entre la cena del Señor y los banquetes paganos. Y me gusta cómo interpela a su audiencia. Les dice: os hablo como a gente sensata. Juzgad vosotros mismos lo que digo. Es que les está pidiendo que usen la cabeza, que piensen en las implicaciones lógicas de sus actos. Y para eso, primero les recuerda qué significa la cena del Señor. Usa la palabra koinonía, que traducimos como comunión. ¿Pero qué es más que eso? Mucho más. Significa participar en compartir. Al compartir el pan y la copa, los creyentes están declarando visualmente que participan del sacrificio de Cristo, que pertenecen a Él. Es una declaración de lealtad. Y menciona primero la copa y luego el pan, que es el orden inverso. Es por algo. Es probable que sea deliberado, sí, quizá para poner un énfasis especial en la sangre de Cristo, que es el sello del nuevo pacto. Y aclara que bendecir la copa no es un acto mágico, sino la oración de agradecimiento que se hacía. Y luego, sobre el pan, dice algo fundamental para la idea de comunidad. Como hay un solo pan, nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo. Ese punto es crucial. La imagen de una única hogaza de pan de la que todos toman un trozo es un símbolo potentísimo de unidad. Claro. Dice que, a pesar de nuestras diferencias, formamos una sola cosa en Cristo. La cena no es solo un acto individual de conexión con Dios, es también una afirmación de nuestra conexión con los demás. Vale, entiendo la lógica de la comunión y la unidad en la cena, pero aquí viene mi duda. Si, como se ha dicho antes, un ídolo no es nada y la carne es solo carne, ¿por qué participar en un banquete pagano se convierte de repente en algo tan grave como tener comunión con los demonios? A mí me suena una contradicción. ¿Qué es lo que cambia la naturaleza del acto? Has puesto el dedo en la llaga. Esa es la pregunta clave.
Y la respuesta está en aplicar exactamente la misma lógica de la coinonía. A ver, El razonamiento es este. Es cierto, el ídolo de madera o piedra no es nada. Pero, y este pero lo cambia todo, detrás del acto de idolatría, detrás de ese culto, sí hay una realidad espiritual. Se afirma que lo que los paganos sacrifican, en última instancia, lo sacrifican a los demonios. vale. Por lo tanto, si participar en la cena es tener comunión con Cristo, Sí. participar en un banquete en un templo pagano, que es un acto de culto religioso, Implica tener comunión con esa realidad espiritual que está detrás. es participar de la mesa de los demonios. Entendido. No es la comida, es el acto, es la declaración de lealtad que implica sentarse a esa mesa. La conclusión, entonces, no puede ser más clara. Es totalmente excluyente. No podéis beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. Imposible. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Son dos mundos, dos lealtades, dos comuniones incompatibles. Intentar vivir en ambos es una contradicción espiritual. Por eso termina con esas dos preguntas retóricas que son una advertencia muy seria. ¿Vamos a provocar a celos al Señor? ¿Acaso somos más fuertes que Él? Y después de toda esta teología, de todo este razonamiento, llegamos al manual de instrucciones. ¿Cómo se traduce todo esto en el día a día? Y todo queda bajo un principio genial. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ahí está la clave. La libertad cristiana no es un fin en sí misma, es una herramienta. ¿Y para qué sirve? Para construir, para edificar a la comunidad. Y se añade otro principio. Sí, nadie busque su propio bien sino el del otro. El amor al prójimo es el que regula y da propósito a mi libertad. Con esas dos ideas, como marco, las reglas que da son sorprendentemente sencillas. Por ejemplo, estoy en el mercado, en la carnicería. ¿Qué hago? La regla es: compra lo que quieras sin preguntar nada. No tienes que vivir con la ansiedad de si esa carne estuvo antes en un templo. Todo es creación de Dios. Se acabó la escrupulosidad. Segunda situación. Una invitación a cenar en casa de alguien que no es creyente. La regla es la misma. Ve y come de todo lo que te pongan delante, sin hacer preguntas. Es un acto de amistad, no de culto. Pero entonces llega la letra pequeña, la excepción que lo cambia todo. Y este es el punto culminante. Estás en esa cena, y otro invitado, probablemente un creyente con una conciencia más sensible, se te acerca y te susurra: ojo, que esto ha sido sacrificado a los ídolos. Y ahí todo cambia. En ese instante la regla cambia por completo. No lo comas. Y la razón es lo más importante. No lo dejas de comer por ti, porque tu conciencia está tranquila. Tú sabes que el ídolo no es nada. Exacto. Lo haces por causa del que te lo ha dicho, para no herir su conciencia. Así que el problema no es la comida, sino la persona que tienes al lado. Mi libertad termina donde empieza a dañar la fe del otro. Has dado en el clavo. Y eso aclara un par de frases que a veces suenan a queja, como si dijera: ¿por qué mi libertad tiene que ser juzgada por la conciencia de otro? No es una queja. No, es una pregunta retórica. Se podría parafrasear así: ¿para qué voy a insistir en mi derecho a comer esto si al hacerlo voy a escandalizar a mi hermano y dar pie a que me critiquen? ¿No es más sabio y amoroso abstenerme, comer otra cosa y dar gracias a Dios por ella? La paz y la unidad de la comunidad valen más que mi filete. Exactamente. Al final, todo se resume en un principio supremo. Ya sea que comáis o bebáis o hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Ese es el filtro definitivo. Y el autor se pone a sí mismo como ejemplo. Es el broche de oro. La gloria de Dios y el bien del prójimo son las dos coordenadas que deben guiar el uso de nuestra libertad. Y cuando alguien puede respaldar su enseñanza con el ejemplo de su propia vida, como ocurre aquí, el mensaje adquiere una fuerza arrolladora. Ha sido un viaje fascinante. Hemos pasado de los grandes dramas en el desierto, con milagros y caídas estrepitosas, a las decisiones de cada día en el mercado de Corinto o en una cena entre amigos. Sí, el contraste es enorme. Y el hilo conductor que lo une todo es ese equilibrio delicado, esa tensión constante entre mi libertad y mi responsabilidad, entre lo que sé que puedo hacer y lo que el amor me pide que haga por los que me rodean. Y para terminar con una reflexión, hay un detalle revelador casi al final. Se pide no ser tropiezo para tres grupos: ni a judíos, ni a gentiles, ni a la Iglesia de Dios. Esa triple clasificación. Exacto. Muestra la conciencia de que se está formando algo nuevo, la Iglesia, una comunidad con su propio código ético, que tiene que ser extremadamente cuidadosa con su testimonio, tanto hacia los de fuera como hacia los de dentro.
Y eso nos deja con una pregunta final. Una pregunta increíblemente actual. En nuestra cultura, que idolatra la libertad individual y la autoexpresión por encima de casi todo, ¿cómo equilibramos ese derecho con la responsabilidad de no dañar la fe o la conciencia de otra persona de nuestra comunidad? ¿Dónde pintamos la línea entre nuestro derecho a ser libres y el bienestar del colectivo?